Acercaos los que vais a ser ordenados presbíteros. Arturo Carmona Cogollo. Sergio Cebrián Fuentes. Rubén Medina Muñoz. Pablo Molina Manzanares. Juan Leonardo Pollichino Martínez. José Javier Sánchez Vallejo González. José Nazario Vaquero Sepúlveda. Álvaro de Riva Soler. Todos diocesanos. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, la verdad es que me encuentro profundamente contento y feliz de estar con vosotros, con estos 8 diáconos que van a ser ordenados dentro de unos momentos de presbítero. Hemos compartido juntos los ejercicios espirituales que hemos hecho en Santa Mónica, hemos hablado algunas veces y os felicito de corazón a vosotros, a vuestros padres, a vuestros familiares, en la alegría también de tantos y tantos sacerdotes, párrocos que están con vosotros, de nuestro querido seminario, equipo de superiores, tanto el mayor como el menor, y cómo no, pues la presencia hoy también de don Braulio, nuestro arzobispo emérito, que tanto queremos y que nos encanta verle que se va poco a poco recuperando de esa salud tan deteriorada. También agradecemos mucho la presencia de don Ángel, también obispo, y también, como no, de el que va a ser prontamente ordenado obispo, nuncio en Sudán, y que vendrá, si Dios quiere, el 25 de julio a ordenarlo el cardenal Parolín. Todo esto para nosotros es un motivo de gozo, de una iglesia que está viva, de una iglesia que vive acontecimientos importantísimos dentro de nuestra pobreza, de nuestras limitaciones, como está también sometida toda la humanidad. No solamente somos nosotros los que estamos sufriendo esta realidad, sino también que nosotros que somos ciudadanos del mundo, también vivimos esta realidad. Pero sin lugar a dudas, uno comprueba siempre que Dios escribe derecho con renglones torcidos y que los que aman a Dios todo les sirve para su bien. Por eso yo os diría como 3 claves, porque estoy convencido de que el Evangelio que hemos leído hoy, como el que se leyó cuando yo me ordené de presbítero o de obispo, no es porque sí,
sino que Dios quiere comunicarnos algo en estos momentos. Y creo que realmente lo que os puedo decir como vuestro obispo es primero que améis apasionadamente a Jesucristo. La primera clave, amar apasionadamente a Jesucristo. Decía el cura de Ars que el sacerdote es el amor del corazón de Jesús. Amar apasionadamente a Jesucristo. Lo segundo es amar apasionadamente a la Iglesia, que no nos falla nunca como madre. Puede haber algunos eclesiásticos que decía Maritain, pero los eclesiásticos no son la Iglesia. La Iglesia siempre os acompañará como madre, como maestra, y estará siempre a vuestro lado. Amad apasionadamente a la Iglesia. Amad apasionadamente a Pedro, que hoy se llama Papa Francisco, a vuestro obispo, a vuestro presbiterio, a vuestras parroquias. Amad apasionadamente a la Iglesia. Y por último, comentaré también brevemente, a la luz de este Evangelio de las parábolas de la semilla, amad apasionadamente a los pobres. Que se os conozca, porque siendo pobres la mayoría de nosotros venimos de familia muy humilde y muy sencilla. En estas tierras tan queridas para nosotros, donde decía Sancho, no olvides nunca tus raíces. No olvidéis nunca, como decía el Quijote, vuestras raíces humildes. No traicionéis a los pobres. Que pobres, como decía la Madre Teresa de Calcuta, es toda persona carente de amor. Es un pobre. Pobre porque no han encontrado a Jesucristo. Pobre porque no llegan a fin de mes. Pobre porque tienen dificultades en su vida. Pobre porque les falta de todo. Pobre porque han perdido el sentido de la vida. Pobre porque viven en las periferias existenciales, o en las periferias que dice también el Papa, geográficas, cuando hemos vivido tantas pobrezas de soledad en tantos y tantos mayores, en tantos y tantos abuelos, en tantas y tantas personas vulnerables. Y tenemos como de fondo en todas estas tres cosas que os he dicho, queridos hermanos presbíteros, tenemos este texto tan bonito de el trigo y la cizaña. Mirad, nunca la cizaña será trigo, nunca. Ni nunca el trigo se convertirá en cizaña. No es esa la parábola si la interpretáis así. La paciencia significa saber esperar, para que cuando se dé el discernimiento sepamos cada uno de nosotros distinguir claramente lo que es cizaña de lo que es trigo. Por eso, lo primero que os diría sería esto: amad apasionadamente a Jesucristo. Él nunca os va a fallar, amigo que nunca falla. Si dedicáis todos los días un rato largo a la oración, como el mejor momento de vuestro día, a la Eucaristía celebrada, comulgada, adorada, si dedicáis tiempo a confesaros de vez en cuando también, porque no olvidéis que vamos a rezar las letanías dentro de unos momentos, y que realmente se dice nosotros que somos pecadores, acabamos de decir al inicio de la Eucaristía. Sacerdote es el primero que confiesa sus pecados. Somos pecadores, lo somos, no tenemos más que confesarlos con humildad, porque como decían los santos padres, mejor es confesar los pecados que endurecer el corazón. Por tanto, amar apasionadamente a Jesucristo, que es lo más grande que tenemos. Decía Romano Guardini, lo esencial del cristianismo es Cristo. Eso es lo esencial del cristianismo. Él nos ha revelado el amor del Padre y nos ha dado el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que va por la imposición de las manos a descender sobre vosotros para identificaros con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Pero como perdáis de vista a Jesucristo, ya os digo que viviréis un sacerdocio a medio gas y no tendrá sentido vuestra vida sacerdotal.
Este es uno de los grandes dramas que tenemos hoy en la Iglesia, en el sacerdocio, en la vida consagrada, en los laicos, que a veces ha sido el Señor el que nos ha capturado, pero luego queremos vivir de razones humanas, a veces demasiado humanas, y tenemos que vivir de razones de fe. Esto es el trigo y la cizaña, vivir de razones de fe. Y en este sentido, pues esto significa amar apasionadamente a Jesucristo. Si cuidáis mucho esa relación personal con Jesús diaria, porque como decía San Juan de la Cruz, quien se aleja de la oración, se aleja de todo lo bueno. Cuando yo he tenido en mi vida experiencia de sacerdotes que lo estaban pasando mal, la primera pregunta que le hacía era: ¿cuánto tiempo hace que no rezas? Y a veces te decían tiempo que te echabas a temblar. Y después la segunda: ¿cuánto tiempo hace que no celebras la Eucaristía? Porque la Eucaristía celebrada significa que vivimos esa unión con Jesucristo y que Él es nuestra fuerza y nuestra vida. Un día sin la Eucaristía, decía el Padre Nieto, es un día perdido en tu vida. Un día sin la Eucaristía es un día perdido en tu vida. Segundo, amad apasionadamente a la Iglesia, a la cual siempre os ayudará y os apoyará y os quiere y nos quiere a todos, como una madre que envejece sin dejar de querernos y de amarnos, porque siempre nos ama. Y es verdad que por Cristo es siempre virgen, es siempre santa, pero también santa y pecadora. Comprended a la Iglesia como queréis que os comprendan a vosotros y tratad de hacerle todo el bien que podáis con vuestra entrega y con vuestra vida. Que seáis sacerdotes entregados totalmente al servicio de los hermanos. Mirad, os vamos a dar enseguida vuestros nombramientos. No os olvidéis de una cosa: lo que no se ama no se puede evangelizar. Si os mandan a algún sitio donde no queráis, como no empecéis a amarlos ya, no os preocupéis que no lo haréis bien. Solo se puede evangelizar lo que se ama. Dime lo que amas a tu familia, a tu parroquia, a tu comunidad, y te diré lo que le evangelizas. Cuando vamos a un sitio no somos capaces de amar, ¿cómo vamos a evangelizarlos? Nos pasaremos la vida tirando balones fuera y diciendo: claro, es que no se puede hacer nada. A mí, cuando a veces me dice alguna persona, algún sacerdote, es que no me quieren en mi pueblo, en mi comunidad. Primer momento le escucho, porque puede ser que haya excepciones, ¿no? Segundo momento también le escucho, pero ya me siento un poco más a disgusto cuando dice que no le quieren. Y el tercer momento, ya cuando me lo dicen, no suelo nunca callarme y suelo decir: ¿no será que el que no quieres eres tú a tu pueblo, a tu gente y a tu parroquia? Porque qué difícil es que lo que no amemos no acabe siendo para nosotros fuente de profundo gozo y evangelización. Hay que aprender a amar. Esta mañana, cuando preparaba un momento la homilía, leía un texto precioso del cura de Ars, que se ponía delante del sagrario, la cabeza puesta en el sagrario, y decía: Señor, convierte a mi pueblo, que ame a mi pueblo. Él tuvo una tentación de la cizaña y el trigo, que fue la tentación de huir. No quería presentarse delante de Dios como párroco. Le era mucho más sencillo acudir a la trapa, donde le cogieron 2 veces a punto de entrar, porque claro, allí se sentía él como más cálidamente en la oración. Pero el Señor quiso que fuese párroco y se presentó delante de Dios como párroco, a pesar de que le costó. Y empezó, casi 40 años estuvo allá, en aquella parroquia humilde, allá en aquella zona de Francia, donde está cerca Cluny, está Tessé y está también Lyon. Él allí estaba y lo único que hizo fue amar a su pueblo. Pueblo pequeñito, un pueblo que hablaba, iban miles de personas a escucharle.
Por aquella época también estaba el padre Lacordaire y decían en toda Francia, el padre Lacordaire recorre toda Francia y toda Francia recorre para escuchar al cura de Ars. Un cura de pueblo, pero un cura que amaba a la gente y que vivía apasionadamente su amor a Cristo y a la Iglesia. La Iglesia siempre estará con vosotros. Acudid a ella, a vuestro obispo, a vuestros vicarios, a vuestros arciprestes, a los laicos, a todo lo que es la Iglesia, que la Iglesia no solamente somos la jerarquía, ¿no? Pero acudid a ellos con confianza. La Iglesia como madre siempre estará a tu lado. Y termino. Amad apasionadamente a los pobres. A los pobres. Es verdad que en todo se va a dar lo que dice el Evangelio, del trigo y la cizaña, y también de signos pobres. A nosotros nos gustaría, como os decía en los ejercicios espirituales, que llegue a tu primera misa en tu primer pueblo, en tu pequeño pueblo, o en tu gran pueblo donde vayas, o al sitio donde Dios te destine. Y nos gustaría que todo fuese como lo habíamos soñado en el seminario, grandes coros, cantos, todo organizado. Y a lo mejor ese día tienes tú que leer todo, hacerlo todo, prepararlo todo y cantar todo, porque no hay nadie, o casi nadie. Y puedes tener el peligro de desalentarte. Y tienes que descubrir, como tenemos que descubrir cada uno de nosotros, que Dios construye desde signos pobres, desde semilla pobre, como nos recuerda hoy el Evangelio. Y no importa tu vida, aunque esté a veces enterrada con Cristo, pero eso te van a entender luego los pobres, cuando descubras familias con problemas, desestructuradas, cuando acudas a ancianos y a gente en tantos lugares que viven en profundas soledades, a tantas personas que sufren, a tanta gente que busca y no encuentra, y descubrirás eso que es verdad, que los pobres nos evangelizan. Es verdad que los pobres, según el Evangelio, nos evangelizan. Es verdad que ellos muchas veces nos quitan de tantas y tantas cosas que nosotros pensamos. Por eso amad mucho a los pobres, que se os conozca como los sacerdotes de los pobres, de los que perdéis el tiempo con ellos, de los que sois capaces de escucharles, de los que sabéis una por una todas sus pegas, que os pueda decir la gente verdaderamente humilde y pobre, que sois sus amigos. Cuando tuve la primera visita ad limina con el Papa Francisco, se anuncia que en noviembre volveremos, si Dios quiera, a la segunda visita ad limina con el Papa Francisco. Recuerdo que yendo de sotana, de filetata por la plaza de San Pedro, se me acercó un pobre y me dijo: soy amigo del Papa Francisco, he comido 2 veces con él. Soy amigo del Papa Francisco. Pues eso es un poco lo que es nuestra vida. Tendremos que ser muy de los que sufren. Se nos tendrá que conocer porque nuestro corazón no es ambicioso. Aprenderos este salmo de memoria, los 8 que vais a ser ordenado. Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Sed humildes con los pobres, sed humildes con la Iglesia, sed humildes con Cristo y viviréis con alegría y gozo una profunda vida sacerdotal. Alcanzaréis esa santidad sacerdotal que yo rezo para vosotros y os encomiendo a la Virgen del Sagrario, para que ella, nuestra Madre, os bendiga a cada uno de vosotros.
Queridos hijos, antes de entrar en el orden de los presbíteros, debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. ¿Estáis dispuestos a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal con el grado de presbíteros, como buenos colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándoos guiar por el Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto. Realizaréis el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría. Sí, lo haré. ¿Estáis dispuestos a presidir con piedad y fielmente la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Estáis dispuestos a invocar la misericordia divina con nosotros en favor del pueblo que os será encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? Sí, estoy dispuesto. ¿Queréis uniros cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con él consagraros a Dios para la salvación de los hombres? Sí, quiero, con la gracia de Dios. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término.
¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame generosamente sus dones sobre estos elegidos para el ministerio de los presbíteros. Y nos conmueve ahora profundamente contemplar a estos candidatos tendidos en el suelo, en la tierra, el humus, la humildad, porque pedimos solemnemente la intercesión de los santos. Ellos no son ajenos a la vida de la Iglesia, ellos son Iglesia. Pedimos que el Señor acoja nuestras peticiones. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, santos ángeles de Dios, San José, San Juan Bautista, santos Pedro y Pablo, San Andrés. Rogad por nosotros. San Juan, Santa María Magdalena, San Esteban, San Lorenzo. Rogad por nosotros. San Ignacio de Antioquía, Santa Inés, Santas Perpetua y Felicidad. Rogad por nosotros. San Gregorio, San Agustín, San Atanasio, San Basilio, San Ildefonso de Toledo, San Martín. Rogad por nosotros. San Benito, Santos Francisco y Domingo, San Francisco Javier, San Juan de Ávila, San Juan María Vianney. Rogad por nosotros. Santa Teresa, Santa Catalina de Siena, santos y santas de Dios. Rogad por nosotros. Muéstrate propicio. Líbranos, Señor, De todo mal, de todo pecado, de la muerte eterna. líbranos, Señor,
por tu encarnación, por tu muerte y resurrección, por el envío del Espíritu Santo. Líbranos, Señor. Nosotros que somos pecadores, Te rogamos, óyenos. para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo. Te rogamos, óyenos. Para que bendigas a estos elegidos. Te rogamos, óyenos. Para que bendigas y santifiques a estos elegidos. Te rogamos, óyenos. Para que bendigas, santifiques y consagres a estos elegidos. Te rogamos, óyenos. Para que tengas misericordia de todos los que sufren. Te rogamos, óyenos. Jesús, Hijo de Dios vivo. Te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, Escúchanos, Señor Dios nuestro, y derrama sobre estos siervos tu Espíritu Santo y la gracia sacerdotal. Concede la abundancia de tus bienes a quienes consagramos en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor.
Y ahora, después de la imposición de manos del obispo, los sacerdotes vestidos de estola también extienden sus manos sobre los sacerdotes elegidos. Asístenos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, autor de la dignidad humana y dispensador de todo don y gracia. Por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas. Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos con signos sagrados, cuando pusiste a Moisés y Aarón al frente de tu pueblo, pues gobernarlo y santificarlo les elegiste colaboradores, subordinados en orden y dignidad, que les acompañaran y secundaran. Así, en el desierto, diste parte del espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes, con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre, para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera según la ley los sacrificios, sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha, y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos a su vez les distes colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos nos concedas como ayuda a nuestra limitación estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. Sean honrados colaboradores del orden de los obispos, para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orbe. Sean con nosotros fieles dispensadores de los ministerios, para que el pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos, que en comunión con nosotros, Señor, imploren tu misericordia por el pueblo que se les confía y en favor del mundo entero. Así todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implex uberna gratia, et tu creasti pectora. Vidi celis Paraclitus, quantum veni altissimi, quos vivus iis caritas, et sini caritis uncior. Tu septiformis monere, este benito Filius, dormite promisum matris, sermone editans futura. Accende lumen censibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corpori, virtute firmas perpetii. Osemble velas longibus, pacinque dones protinus, doctores in tenebre vium, viremus omne nocibus. Jesucristo, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio.
Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Amén. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz contigo y con tu espíritu. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz contigo. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz contigo. Recibe la ofrenda del pueblo santo
para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz contigo. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imitas lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz contigo. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imitas lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz contigo. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz contigo. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz contigo.